Carl Jung es probablemente el psicólogo más citado, popularizado y más malentendido de la historia. Sus conceptos están en todas partes, vaciados de su significado original, reducidos a frases motivacionales, convertidos en contenido de autoayuda que él mismo habría rechazado con desprecio. La sombra no es tu lado oscuro que debes abrazar. Los arquetipos no son personajes de test de personalidad. La individuación no es un proceso de autorrealización positiva. Y el inconsciente colectivo no es una metáfora poética. Son conceptos técnicos, filosóficamente rigurosos, que describen algo sobre la psique humana que ninguna otra teoría había sabido ver. Jung rompió con Freud cuando entendió que el inconsciente era algo más vasto y más antiguo que la historia personal de cada individuo, de que debajo de los traumas y los recuerdos reprimidos había una capa más profunda, compartida por toda la humanidad, poblada de patrones que se repiten en los mitos, los sueños y las religiones de todas las culturas y de todos los tiempos. Lo que construyó a partir de esa intuición fue una psicología que no se limita al consultorio, sino que abarca la historia, el arte, la religión y la alquimia como formas distintas de hablar sobre el mismo proceso, el de llegar a ser con plena conciencia lo que uno realmente es. Su pregunta central no era cómo eliminar el sufrimiento, era cómo convertirlo en algo que valga la pena haber vivido. Hay algo en los sueños de un paciente suizo que nunca estudió mitología egipcia, pero que dibuja escarabajos con exactamente el mismo simbolismo que los antiguos sacerdotes del Nilo usaban hace 3000 años. ¿No hay algo en los dibujos de niños que reproducen mandalas tibetanos sin haber visto jamás un templo budista? Hay algo en los delirios de esquizofrénicos que repiten motivos de cosmogonías griegas que ningún libro les enseñó. Y ese algo es lo que Carl Gustav Jung llama el inconsciente colectivo. Una capa de la psique que no pertenece a ningún individuo, sino a la especie entera como herencia, que cada ser humano porta desde el nacimiento, sin saber que la lleva dentro, hasta que emerge en sueños o en crisis mostrando imágenes que ninguna experiencia personal puede explicar. No es que los pacientes hayan leído secretamente sobre mitología, olvidando después dónde la aprendieron, ni es que exista transmisión telepática entre culturas separadas por océanos y por siglos, sino que la psique humana tiene estructuras profundas que son universales, exactamente como el cuerpo humano tiene órganos universales. Entonces, así como todos tienen un corazón que late y unos pulmones que respiran, todos tienen un inconsciente que produce las mismas figuras básicas cuando se lo deja hablar sin censura. Esta idea cambia radicalmente qué estudia la psicología, porque ya no puede limitarse a estudiar individuos aislados registrando sus historias particulares, sino que debe convertirse en ciencia del alma humana en sentido universal, donde la mitología comparada revela tanto sobre la psique como cualquier caso clínico, porque los mitos no son fantasías primitivas que pueblos infantiles inventaron para explicar lo que no entendían, sino proyecciones del inconsciente colectivo que muestran en forma narrativa las estructuras arquetípicas que organizan la experiencia humana. Un terapeuta que solo conoce psicología individual puede ayudar a su paciente a entender su historia personal, descubriendo qué traumas o qué aprendizajes produjeron sus síntomas actuales. Pero se quedará completamente perdido cuando el paciente empiece a soñar con serpientes que devoran el sol, con descensos al inframundo o con bodas sagradas que ninguna experiencia biográfica puede haber instalado, porque esas imágenes vienen de otra fuente que es anterior a la biografía individual. Entonces requieren otra forma de interpretación que solo la mitología, la religión comparada y el estudio de los símbolos universales pueden proporcionar. La evidencia que sostiene esta hipótesis audaz viene de múltiples direcciones convergentes
que Jung acumula durante décadas trabajando con pacientes psicóticos que producen material mitológico sin acceso a bibliotecas, estudiando sueños de niños demasiado jóvenes para haber aprendido los símbolos complejos que aparecen en sus relatos nocturnos, comparando mitos de culturas sin contacto histórico posible que repiten las mismas estructuras narrativas, y analizando su propia crisis psicológica después de la ruptura con Freud, cuando explora su inconsciente mediante técnicas que lo llevan al borde del colapso, pero que le muestran imágenes que reconoce posteriormente en textos gnósticos, alquímicos y mitológicos que no había leído cuando esas imágenes emergieron. Si un paciente esquizofrénico que nunca salió de Suiza dibuja cosmogonías que reproducen detalles precisos de mitos védicos, entonces hay solo dos explicaciones posibles. O existe transmisión paranormal de información entre mentes separadas por continentes, lo cual nadie puede verificar. O existe un sustrato psíquico común a toda la humanidad que contiene esos patrones como posibilidades que se actualizan cuando la psique individual pierde las defensas que normalmente mantienen el inconsciente colectivo bajo control. Cuando Jung viaja a Viena para conocer a Freud, la conversación inicial dura 13 horas ininterrumpidas, donde hablan sin parar, como si hubieran estado esperando toda la vida encontrar a alguien con quien finalmente pudieran discutir las cosas que realmente importan, sin tener que simplificar. Y Freud, que normalmente es cauteloso con discípulos potenciales, se entusiasma tanto, que declara públicamente que Jung es su heredero designado, de el príncipe coronado que continuará el psicoanálisis cuando él ya no esté. Entonces lo nombra primer presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional con la misión explícita de internacionalizar el movimiento, llevándolo más allá del círculo vienés de judíos hacia territorios donde un suizo protestante puede abrir puertas que permanecerían cerradas para Freud. Pero esa luna de miel intelectual dura apenas 6 años antes de convertirse en un divorcio devastador, que ambos viven como traición personal, y no solo como desacuerdo teórico. Y las diferencias que destruyen la relación no son detalles técnicos, sino visiones del mundo completamente incompatibles. Jung no puede aceptar la reducción de toda la vida psíquica a la sexualidad, que Freud insiste es la clave universal que explica todo desde los sueños más inocentes hasta las obras de arte más sublimes. Para Jung, esa interpretación de la religión es no solo errónea, sino peligrosa, porque ignora que las imágenes religiosas expresan necesidades psíquicas legítimas que no pueden eliminarse mediante educación, y que una psicología completa no puede declarar patológica la mitad de la experiencia humana que incluye todo lo que trasciende la adaptación biológica. Entonces debe reconocer que la psique tiene una dimensión espiritual que no se reduce a sublimación de instintos reprimidos, sino que es tan primaria como los instintos mismos. El momento culminante de la ruptura ocurre durante el viaje que hacen juntos a Estados Unidos, donde Freud se niega a contarle un sueño completo a Jung, argumentando que revelar todos los detalles comprometería su autoridad. Y Jung interpreta esa negativa como prueba de que Freud antepone su posición de poder a la búsqueda honesta de verdad. Entonces pierde el respeto que sostenía la relación. Después de la ruptura definitiva, Freud vive la separación como traición que confirma su pesimismo sobre la naturaleza humana. No es mientras Jung atraviesa años de crisis psicológica tan profunda que teme perder la cordura completamente cuando su inconsciente empieza a producir material que no puede controlar mediante las categorías freudianas. Esos años terribles donde explora su propio inconsciente, mediante dibujos, mediante diálogos con figuras internas y mediante técnicas que inventa, sin saber si lo llevarán a la locura o a la sabiduría.
producen el material del que emergerá toda su psicología posterior, con sus arquetipos, su inconsciente colectivo y su proceso de individuación. El inconsciente no es una cosa, sino dos cosas completamente diferentes que operan según lógicas distintas, aunque estén entrelazadas. Hay un inconsciente personal que contiene todo lo que cada individuo olvidó, todo lo que reprimió porque era inaceptable, y todo lo que nunca desarrolló porque las circunstancias favorecieron ciertos talentos, mientras otros permanecieron latentes. Ese inconsciente personal es único para cada individuo porque depende completamente de la biografía específica. Entonces, dos personas pueden tener inconscientes personales totalmente diferentes sin ningún contenido común, excepto por accidente. Y ese es el inconsciente que Freud estudia casi exclusivamente mediante análisis que rastrea cada síntoma hasta eventos biográficos que lo produjeron. Pero bajo ese inconsciente personal hay otra capa más profunda que Jung llama inconsciente colectivo, y que no contiene nada que la experiencia individual haya puesto ahí porque precede a cualquier experiencia posible. No se hereda como recuerdos que pasarían de padres a hijos transmitiendo contenidos específicos, sino que se hereda como predisposiciones a tener ciertos tipos de experiencia, a formar ciertas imágenes, a reaccionar de ciertas maneras ante situaciones típicas que todos los humanos enfrentan, sin importar cuándo o dónde nacieron, como el nacimiento que todos experimentan, la madre que todos tienen al inicio, el peligro que todos deben evitar para sobrevivir, la muerte que todos enfrentarán eventualmente, y las relaciones con otros que todos necesitan. Esas situaciones universales no producen las mismas respuestas específicas en cada cultura, porque cada tradición elabora las respuestas básicas de formas particulares, pero producen el mismo tipo de respuesta que puede reconocerse a través de todas las variaciones culturales. La mejor evidencia de que el inconsciente colectivo existe viene de los sueños de personas que producen imágenes mitológicas complejas sin haber tenido acceso a las fuentes que contienen esos mitos. Un niño de 5 años sueña con un dios solar que desciende al inframundo exactamente como en la mitología egipcia, aunque nadie le contó nunca esa historia. Una mujer esquizofrénica dibuja un ojo en una pirámide rodeado de rayos que reproduce símbolos masónicos que nunca vio. Y pacientes que Jung atiende producen sueños sobre desmembramiento y reconstitución que repiten exactamente los mitos de Osiris o de Dioniso, sin que ninguno haya estudiado mitología comparada. Si esos símbolos vinieran del aprendizaje cultural, entonces solo aparecerían en personas que estudiaron las tradiciones que los contienen, pero aparecen espontáneamente en cualquiera cuyo inconsciente se activa suficientemente. Entonces, la única explicación razonable es que no vienen de afuera mediante transmisión cultural, sino de adentro mediante activación de estructuras que estaban ahí desde siempre. ¿Por qué todas las culturas humanas, sin excepción, tienen historias sobre un héroe que debe partir de su hogar, enfrentar pruebas terribles, descender a un lugar oscuro y regresar transformado trayendo algo valioso? ¿Por qué todas tienen figuras de madres que nutren pero que también devoran, de sabios ancianos que guían pero que también engañan, de sombras amenazantes que persiguen pero que contienen tesoros ocultos? La respuesta que Jung propone después de estudiar mitologías durante décadas es que esas figuras no son invenciones que algún autor genial creó y que luego se copiaron, sino manifestaciones de arquetipos que son las unidades estructurales del inconsciente colectivo. No son imágenes concretas, sino predisposiciones a producir cierto tipo de imágenes cuando las circunstancias las activan. Exactamente como el instinto no es una conducta específica, sino una predisposición a conducirse de cierta manera.
Un arquetipo nunca puede verse directamente porque no tiene forma propia siendo solo patrón que organiza experiencias. Pero sus manifestaciones pueden reconocerse en los sueños, donde aparecen figuras que ninguna biografía personal instaló, en los mitos donde emergen personajes que todas las tradiciones comparten, y en los momentos de crisis donde la psique produce imágenes que parecen venir de otro tiempo. Los arquetipos fundamentales que Jung identifica son la sombra que contiene todo lo rechazado del yo consciente, acumulando aspectos que la persona no quiere reconocer como propios. Entonces los proyecta sobre otros. El ánima, que es la imagen femenina interior del hombre, portando cualidades que la cultura patriarcal asignó a las mujeres. El animus, que es la figura masculina interior de la mujer, funcionando como voz de autoridad interna. El viejo sabio, que aparece en momentos de confusión proporcionando orientación. La gran madre, que puede nutrir infinitamente, pero que también puede devorar si el hijo no logra separarse. No, y el sí mismo, que es el arquetipo central, organizando toda la psique desde un centro que el yo consciente no controla, pero que determina el desarrollo completo de la personalidad. Los arquetipos no son figuras benignas que solo ayudan, ni son fuerzas malignas que solo destruyen, sino potencias psíquicas de enorme poder que pueden enriquecer la vida proporcionando sentido, creatividad y conexión con dimensiones que trascienden lo personal. O pueden destruirla completamente cuando capturan al yo, produciendo identificaciones donde la persona ya no actúa desde sí misma, sino desde el arquetipo que la posee. Un hombre poseído por el arquetipo del héroe cree que tiene una misión especial que justifica cualquier sacrificio. Una mujer poseída por el arquetipo de la gran madre sacrifica completamente su individualidad, creyendo que su único valor está en nutrir a otros sin reconocer que bajo esa máscara de amor incondicional opera un poder que devora. La tarea entonces no es eliminar los arquetipos, que sería imposible, sino aprender a relacionarse con ellos conscientemente, reconociéndolos como fuerzas que operan dentro de la psique, en lugar de proyectarlos sobre el mundo exterior. Observe cómo reacciona cuando alguien lo irrita intensamente sin razón objetiva que justifique la intensidad de la molestia. Probablemente esa persona está mostrando un rasgo que usted tiene, pero que rechaza tan completamente que no puede reconocerlo como propio. Entonces lo ve solo en el otro con una claridad que nunca tiene para verse a sí mismo. La sombra es el arquetipo más accesible de todos, porque está más cerca de la conciencia, conteniendo todo lo que el yo rechazó durante años de educación, que enseñó qué era aceptable y qué debía ocultarse, de adaptación social que exigió conformidad con normas, y de construcción de una imagen de sí mismo que necesariamente excluye aspectos que no caben en esa imagen. Esa acumulación de lo negado no es inofensiva, sino que opera desde el inconsciente, con tanta más fuerza cuanto más intensamente se la niega. Entonces la persona excesivamente controlada, que nunca permite impulsos espontáneos, acumula en su sombra una fuerza caótica que eventualmente irrumpe mediante actos que nadie puede entender. Pero la sombra no contiene solo aspectos negativos, sino también capacidades valiosas que fueron rechazadas junto con lo indeseable, porque la educación y la cultura no distinguen suficientemente bien entre lo que realmente daña y lo que simplemente no se ajusta a las normas convencionales. La persona demasiado amable, que nunca puede decir no a ninguna petición, tiene en su sombra la capacidad de poner límites y de defender su espacio. La persona excesivamente racional, que solo confía en el análisis lógico, tiene en su sombra toda una dimensión emocional e intuitiva que podría enriquecer su vida. Integrar la sombra no es volverse malo permitiendo que emerjan impulsos destructivos, sino volverse completo recuperando aspectos que fueron excluidos injustamente del yo consciente.
El mecanismo que mantiene la sombra inconsciente es la proyección que opera automáticamente. Lo que más irrita del comportamiento ajeno es casi siempre algo que uno mismo hace pero que no reconoce. La persona que critica duramente la arrogancia en otros probablemente tiene arrogancia propia que no admite. Quien se indigna ante la mezquindad ajena porta mezquindad que rechaza. Y quien desprecia la debilidad en otros teme su propia vulnerabilidad. Esa proyección masiva, cuando ocurre colectivamente, produce los fenómenos más destructivos de la historia. Los enemigos políticos sobre quienes se proyecta toda la sombra nacional, convirtiéndolos en receptáculos de maldad absoluta. Los chivos expiatorios sobre quienes comunidades enteras descargan culpas que no pueden asumir como propias. Y los odios étnicos o religiosos, donde el otro grupo porta exactamente los rasgos que el grupo propio niega en sí mismo. Algo extraño ocurre cuando un hombre se enamora perdidamente de una mujer que objetivamente no justifica la intensidad de la fascinación. La está viendo no como ella realmente es, sino como la imagen interior del ánima que porta dentro de sí mismo, la moldea convirtiéndola en diosa, en musa o en salvadora. Entonces, cuando la proyección eventualmente se disuelve porque la realidad de la mujer concreta no puede sostener indefinidamente el peso del arquetipo, la decepción es proporcional a la idealización previa. El ánima es la figura femenina interior del hombre que contiene todas las experiencias que ha tenido con lo femenino desde la relación primaria con la madre hasta encuentros posteriores. Ni más una predisposición arquetípica que no viene de ninguna experiencia particular, sino que es estructura innata de la psique masculina que necesita un principio femenino interno para completar la totalidad psíquica. En su forma no integrada, el ánima opera desde el inconsciente produciendo efectos que el hombre no controla. Estados de ánimo que cambian sin razón aparente, sensibilidad exagerada a críticas o rechazos, y fascinaciones repentinas por mujeres que encarnan aspectos del ánima proyectada. Integrar el ánima no significa volverse femenino en el sentido de adoptar roles de género culturalmente asignados a las mujeres, sino reconocer que la psique masculina necesita acceso a cualidades como la receptividad que espera en lugar de solo actuar, la intuición que siente conexiones sin necesitar pruebas lógicas, y la capacidad de relacionarse emocionalmente sin convertir cada encuentro en competencia o en problema que debe resolverse. El ánimus funciona simétricamente en la psique femenina como figura masculina interior que porta logos, autoridad, iniciativa y capacidad de afirmación que la cultura patriarcal asignó a los hombres. Entonces, la mujer debe encontrar esos aspectos dentro de sí misma. En su forma no integrada, el ánimus se manifiesta como voz interior que emite juicios categóricos sin admitir matices. Debería ser así. Esto está mal. Aquello es inaceptable. Y esas afirmaciones no son opiniones personales que podrían discutirse, sino imperativos que la mujer experimenta como verdades absolutas. Integrar ánima y ánimus no confunde géneros eliminando diferencias que son reales, sino que reconoce que la psique humana completa contiene ambos principios, operando juntos sin que ninguno pueda funcionar adecuadamente sin el otro, y que negarlos en nombre de identidades de género rígidas produce psiques empobrecidas que funcionan con recursos limitados. Todos tenemos una versión pública de nosotros mismos, que mostramos en el trabajo, otra versión que mostramos con la familia, y otra más que usamos con desconocidos en situaciones formales. Esa identidad pública que construimos cuidadosamente durante años, aprendiendo qué se espera de alguien en nuestra posición, es lo que Jung llama la persona, usando la palabra latina que designaba las máscaras que los actores usaban en el teatro antiguo. Entonces el nombre mismo ya indica que es algo que se pone y que se quita según la situación. El problema no es tener una persona porque toda vida social la requiere necesariamente.
Sería imposible funcionar en el mundo si tuviéramos que ser completamente transparentes, mostrando cada impulso y cada pensamiento sin ningún filtro. El médico necesita su persona profesional que inspira confianza, sin revelar sus propios miedos. El profesor necesita su persona de autoridad que mantiene orden sin mostrar las inseguridades que siente. Y el padre necesita su persona de protector que da seguridad a los hijos sin exponerlos a las ansiedades que lo agobian. La patología comienza cuando la identificación con la persona se vuelve total. Entonces la persona ya no sabe quién es fuera de su rol social, viviendo completamente desde la máscara, sin acceso a nada más profundo. El abogado exitoso que solo es abogado sin ninguna otra dimensión que lo defina fuera del bufete. El ejecutivo que solo puede hablar de negocios porque su identidad completa se redujo a su función corporativa. La madre que solo puede definirse en relación con sus hijos sin tener ningún proyecto personal. Todos ellos viven una forma de alienación muy específica, donde la máscara devoró a la persona que debía usarla. De esa identificación total produce una sensación crónica de vacío que ningún éxito externo puede llenar, porque los logros siempre son logros de la persona y no de quien está detrás. La tensión entre persona y sombra es una de las dinámicas más reveladoras porque funcionan como vasos comunicantes donde cuanto más brillante y más perfecta es la persona pública, más oscura y más cargada tiende a ser la sombra privada que acumula todo lo que la máscara no puede mostrar. El político impecable cuya persona pública es de integridad absoluta acumula en su sombra todos los impulsos que traicionan esa imagen. Entonces, cuando la sombra finalmente irrumpe mediante escándalos, que nadie esperaba, la sorpresa colectiva revela solo que nadie entendió la relación inversa entre la perfección de la persona y la densidad de la sombra. La solución no es eliminar la persona que sería imposible e indeseable, sino recordar que es máscara que se usa según necesidad sin confundirla con la totalidad de quien uno es, manteniendo contacto con dimensiones que trascienden cualquier rol social específico. La individuación es el movimiento mediante el cual el yo consciente va asumiendo gradualmente contenidos del inconsciente, que antes eran completamente ajenos, volviéndose progresivamente más completo, sin pretender nunca alcanzar una completud total que eliminaría la tensión entre consciente e inconsciente. Cuando Jung habla de llegar a ser quien uno realmente es, no está proponiendo que hay una esencia verdadera oculta que debe descubrirse, sino que está describiendo un proceso de integración donde aspectos que fueron excluidos del yo consciente durante la primera mitad de la vida, porque no cabían en la imagen que se construyó para adaptarse al mundo social, deben recuperarse en la segunda mitad cuando las metas externas ya fueron alcanzadas o definitivamente renunciadas. Entonces emerge la pregunta más profunda. ¿Quién soy más allá de lo que hago? Más allá de los roles que desempeño? Más allá de las máscaras que uso? Ese proceso requiere confrontar la sombra sin rechazarla, reconociendo que aspectos que parecían completamente ajenos son propios aunque incómodos. Lo requiere relacionarse conscientemente con el ánima o el animus, sin dejarse poseer por esos arquetipos que operan con enorme poder cuando no se los reconoce. Y requiere distinguir entre la persona, que es máscara necesaria para funcionar socialmente, y la totalidad de quien uno es, que trasciende cualquier rol específico. Ese trabajo no produce una personalidad perfecta, sin conflictos ni sombras, sino una personalidad más honesta, que reconoce sus contradicciones sin intentar resolverlas forzadamente. Entonces, la persona individuada no es alguien que resolvió todos sus problemas alcanzando serenidad permanente, sino alguien que puede sostener la tensión de los opuestos que la constituyen.
Y la individuación tampoco es proceso egoísta, donde alguien se concentra exclusivamente en sí mismo, ignorando a los demás, sino exactamente lo contrario. La persona que se ha individuado tiene relaciones más honestas con los demás, precisamente porque ya no los necesita para completarse. Entonces puede verlos como son sin proyectar sobre ellos aspectos propios que busca en el exterior. Ya no los usa como pantallas, donde depositar la sombra, ni como portadores del ánima o del ánimos. Esa liberación de la proyección es la condición de cualquier amor genuino que pueda ver al otro como realmente es en lugar de verlo como la necesidad propia lo moldea. Entonces, paradójicamente, el proceso que parece concentrarse en el desarrollo individual produce como resultado la capacidad de relacionarse más genuinamente con otros. Imagine un punto desde el cual toda la psique se organiza, aunque ese punto no sea accesible directamente a la conciencia, porque trasciende tanto lo consciente como lo inconsciente. Ese centro organizador que Jung llama el sí mismo con mayúscula para distinguirlo del yo consciente es simultáneamente el centro y la circunferencia de la psique. El centro porque todo gira alrededor de él, aunque el yo no lo controle ni siquiera lo reconozca la mayor parte del tiempo. Y la circunferencia porque incluye la totalidad completa de la psique, abarcando consciente e inconsciente, personal y colectivo, desarrollado y latente. El sí mismo no es una entidad que pueda señalarse, sino un principio organizador que opera sin mostrarse directamente, aunque sus efectos pueden verse en cómo la psique tiende hacia la integración, cuando se le permite desarrollarse sin interferencias. Las manifestaciones del sí mismo en los sueños y en el arte aparecen frecuentemente como figuras de totalidad que la psique produce espontáneamente. El círculo que no tiene principio ni fin, representando completud que se cierra sobre sí misma. El cuadrado con sus 4 esquinas que establece orden mediante simetría. La cruz que une vertical y horizontal, creando un centro donde ambas direcciones se encuentran. El mandala que es círculo organizado alrededor de un centro con patrones que se repiten. Y el número 4 que aparece con frecuencia sorprendente en sueños, en mitos y en simbolismos religiosos. Esas imágenes emergen sin que quien sueña o quien crea arte las haya estudiado porque vienen de la psique misma que las produce, como expresiones de su propia estructura. La relación entre el yo y el sí mismo determina toda la vida psíquica. Cuando el yo se identifica con el sí mismo, creyendo que él es el centro de la totalidad, esa identificación produce inflación psicológica, que es sensación de grandiosidad donde la persona cree tener una misión especial. Saber verdades que otros ignoran o poseer capacidades que justifican que otros se sometan a su autoridad. Y esa inflación puede llevar a la psicosis cuando es extrema o al fanatismo cuando se canaliza mediante ideologías. En cambio, cuando el yo reconoce el sí mismo como algo que lo trasciende, orientándolo sin dominarlo, entonces puede relacionarse con esa fuente profunda sin perderse en ella. Y esa relación produce no orgullo, sino humildad, que viene de reconocer ser parte de algo mucho más grande. Hay personas que recargan energía estando con otros conversando en grupos grandes donde el ruido y la interacción constante los revitaliza. Y hay personas que necesitan soledad después de cualquier interacción social para recuperarse del desgaste. Jung llama extroversión a la primera orientación donde la energía fluye naturalmente hacia afuera, buscando objetos, personas y experiencias en el mundo externo. E introversión a la segunda orientación donde la energía fluye hacia adentro, buscando en el mundo interior de pensamientos. Imágenes y reflexiones, el material que nutre la vida psíquica. Esas orientaciones no son rasgos superficiales que cambian según el estado de ánimo, sino orientaciones fundamentales que determinan cómo la energía psíquica se mueve. Sobre esa distinción básica,
Jung superpone 4 funciones psicológicas que todas las personas tienen, pero que desarrollan en grados muy diferentes. Pensamiento que evalúa mediante lógica, estableciendo si algo es verdadero o falso. Sentimiento que evalúa mediante valores, estableciendo si algo es bueno o malo. Sensación que percibe hechos concretos mediante los sentidos, registrando lo que está presente. E intuición que percibe posibilidades futuras mediante visiones que captan conexiones que los sentidos no pueden registrar. Pensamiento y sentimiento son funciones racionales porque juzgan, mientras sensación e intuición son funciones irracionales porque solo perciben sin juzgar. Cada persona desarrolla una función superior que usa con facilidad. Tiene una función auxiliar que apoya a la superior. Mantiene funciones terciarias poco desarrolladas. Y tiene una función inferior que permanece mayormente inconsciente. Una persona con pensamiento superior que analiza todo mediante lógica rigurosa probablemente tiene sentimiento inferior. Entonces, bajo presión emocional, reacciona con sentimientos exagerados. Alguien con sensación superior, que solo confía en hechos concretos, tiene intuición inferior. Entonces, las corazonadas lo asustan o lo fascinan. El crecimiento psicológico no consiste en perfeccionar la función superior, sino en desarrollar las funciones inferiores que permanecieron sin cultivar durante la primera mitad de la vida. ¿Por qué una palabra inocente que alguien dice en conversación casual produce una reacción emocional tan intensa que no se justifica por el contenido objetivo? Porque esa palabra activó un complejo, que es un conjunto de representaciones, emociones y memorias organizadas alrededor de un núcleo arquetípico que opera en el inconsciente con autonomía propia. Entonces, cuando algo externo lo toca el complejo, responde automáticamente, produciendo reacciones que parecen venir de la nada. Un hombre cuyo padre fue crítico y distante desarrolla un complejo paterno que se activa cada vez que una figura de autoridad hace cualquier comentario que remotamente pueda interpretarse como crítica. Entonces, reacciona con defensividad o con sumisión exageradas que no corresponden a la situación presente. Y una mujer rechazada por su grupo de amigas durante la adolescencia porta un complejo de exclusión que se activa cuando percibe cualquier señal de que no está siendo incluida completamente. Los complejos no son siempre patológicos. Toda persona tiene complejos sin excepción porque son inevitables cuando se vive en un mundo humano donde relaciones tempranas dejan marcas. Y algunos complejos son fuentes valiosas de energía creativa. El artista cuyo complejo materno contiene tanto amor como rechazo puede usar esa ambivalencia, creando obras que exploran la relación con la figura materna sin tener que actuar el complejo en su vida personal. El científico, cuyo complejo de inferioridad lo impulsa a demostrar constantemente su valor, puede canalizar esa necesidad mediante investigaciones brillantes. La patología aparece cuando el complejo captura al yo completamente, produciendo identificaciones donde la persona deja de actuar desde sí misma, actuando desde el complejo, sin reconocer que ha sido poseída temporalmente. Jung desarrolla el método de asociación de palabras como técnica para detectar complejos. Presenta una lista de palabras al sujeto que debe responder con la primera palabra que le viene a la mente. Sin pensar, entonces, mide el tiempo de reacción y observa cualquier anomalía como demoras excesivas, lapsus donde la persona dice algo diferente de lo que pretendía, cambios fisiológicos como sudoración o alteración del pulso, y respuestas que rompen el patrón establecido. Esas anomalías no son errores casuales, sino señales precisas de que una palabra específica tocó un complejo. Entonces, la respuesta no viene del yo, sino del complejo que se activó. Si el yo consciente pasa semanas convenciéndose de que una relación está funcionando perfectamente, ignorando señales que indican problemas,
Los sueños durante ese periodo probablemente mostrarán casas que se derrumban, barcos que se hunden, o relaciones que colapsan porque el inconsciente está compensando la negación consciente, proporcionando el material complementario que la psique necesita. Para Jung, los sueños no son residuos del día ni son disfraces de deseos sexuales reprimidos, sino que son mensajes del inconsciente que tienen una función compensatoria, manteniendo balance entre consciente e inconsciente. Entonces, si la actitud consciente es demasiado unilateral, los sueños producen material que representa exactamente lo que falta. Esa función compensatoria no significa que los sueños siempre muestren el opuesto exacto de la posición consciente, sino que proporcionan el complemento que la situación específica requiere. Una persona demasiado racional que solo confía en la lógica puede soñar con inundaciones que amenazan con ahogarla, representando las emociones reprimidas. Pero también puede soñar con desiertos donde nada crece, mostrando la esterilidad que resulta de eliminar completamente la dimensión emocional. La interpretación junguiana no busca traducir símbolos a significados fijos que podrían aprenderse en diccionarios, sino que requiere análisis cuidadoso de la situación completa del soñador. El método que Jung propone es amplificación, que conecta las imágenes del sueño con sus paralelos en mitología, en religión, en arte y en tradiciones culturales, expandiendo el sentido. Cuando alguien sueña con un viaje al inframundo, la amplificación explora cómo ese motivo aparece en el mito de Inanna, que desciende al mundo de los muertos, en el descenso de Orfeo buscando a Eurídice, en la noche oscura del alma que San Juan de la Cruz describe, y en múltiples otras versiones que revelan dimensiones del descenso. Esa amplificación revela capas de significado que el análisis reduccionista nunca alcanza, porque se detiene apenas se encuentra una interpretación única, sin reconocer que los símbolos pueden significar múltiples cosas al mismo tiempo. Una mujer sueña con un escarabajo dorado la noche anterior a su sesión de análisis con Jung. Durante esa sesión, mientras ella relata el sueño, resistiendo cualquier interpretación que la obligue a confrontar aspectos de sí misma que prefiere mantener ocultos, un escarabajo real golpea la ventana del consultorio, intentando entrar desde el jardín. Jung abre la ventana, captura el insecto, que es la especie más cercana al escarabajo dorado que existe en Suiza, y se lo entrega diciendo: «Aquí está su escarabajo», rompiendo finalmente la resistencia que ninguna interpretación verbal había podido penetrar, porque la coincidencia es tan improbable que obliga a reconocer que algo está operando más allá del azar ciego. Ese evento no tiene explicación causal que conecte el sueño nocturno con la aparición del insecto. El escarabajo no escuchó el relato del sueño. Entonces no pudo decidir aparecer en ese momento específico. La paciente no telepáticamente convocó al insecto, y Jung no preparó el evento colocando escarabajos en el jardín. Sin embargo, los dos eventos ocurren simultáneamente, compartiendo un significado que ambos participantes reconocen inmediatamente. Jung llama sincronicidad a ese fenómeno, donde dos o más eventos que no tienen relación causal entre sí coinciden temporalmente, compartiendo un significado que el sujeto que los experimenta reconoce como relevante. No está proponiendo que existe magia que viola las leyes físicas, ni está argumentando que hay una inteligencia cósmica que orquesta eventos para enviar mensajes personalizados, sino que está identificando un principio de conexión diferente al principio de causalidad. La causalidad conecta eventos mediante mecanismos donde energía se transmite de un objeto a otro, pero la sincronicidad conecta eventos mediante significado compartido, sin que ninguna energía se transmita. Entonces la conexión no puede detectarse mediante instrumentos que miden fuerzas físicas, aunque puede experimentarse directamente. Y los ejemplos que Jung documenta durante décadas
incluyen no solo coincidencias entre sueños y eventos externos, sino también anticipaciones donde el sueño precede al evento, con detalles tan específicos que el azar no puede explicarlos razonablemente. Alguien sueña con un accidente particular días antes de que ocurra, viendo detalles del lugar que solo tienen sentido cuando el evento real sucede confirmando elementos que parecían arbitrarios en el sueño. Casos donde información necesaria aparece exactamente cuando se la necesita mediante encuentros casuales. Esas coincidencias significativas ocurren con mayor frecuencia en momentos de crisis, durante procesos terapéuticos profundos, o cuando alguien enfrenta decisiones importantes, entonces parece que la sincronicidad opera especialmente en los bordes donde lo psíquico y lo físico se tocan. ¿Existe Dios como realidad objetiva independiente de la psique humana o es proyección que la mente crea para satisfacer necesidades? Jung responde de forma que incomoda profundamente tanto a creyentes que quieren que afirme la existencia objetiva de Dios como a ateos que quieren que declare la religión ilusión que debe superarse. No afirma ni niega la existencia de Dios como entidad metafísica, porque esa pregunta pertenece a la teología y a la filosofía. Entonces está fuera del alcance de la psicología, pero sí afirma con total certeza que las imágenes de Dios tienen realidad psicológica indiscutible que ningún ateo puede negar sin ignorar evidencia masiva de que esas imágenes operan en la psique humana produciendo efectos que transforman vidas. El arquetipo del sí mismo y las representaciones religiosas de lo divino son funcionalmente equivalentes. Ambos expresan la totalidad que trasciende al yo consciente. Ambos orientan el desarrollo psíquico, proporcionando una meta que va más allá de la adaptación social. Y ambos exigen transformación que no puede lograrse mediante esfuerzos del yo, sino solo mediante rendición a algo más grande. Las diferencias entre diversas tradiciones religiosas que parecen fundamentales cuando se las ve desde afuera, se vuelven secundarias cuando se las ve desde adentro como expresiones diferentes del mismo proceso arquetípico. Entonces Buda, Cristo, Krishna y los dioses de tradiciones que nunca tuvieron contacto entre sí representan variaciones culturales sobre el mismo tema profundo. Que la pérdida de la dimensión religiosa en la modernidad no produce, según Jung, la libertad que promete, sino un vacío que la psique no puede tolerar. Entonces llena ese vacío con sustitutos seculares. Las ideologías políticas que prometen salvación colectiva, las celebridades que se adoran como si fueran dioses, el consumo que promete completud mediante acumulación de objetos, y las adicciones de todo tipo que proporcionan experiencias de trascendencia. Esos sustitutos seculares son psicológicamente más peligrosos que las religiones que reemplazaron porque carecen de los mecanismos de balance que las tradiciones religiosas desarrollaron durante siglos. Rituales que canalizan energía arquetípica sin permitir que posea completamente a los participantes. Símbolos que representan sin identificarse literalmente con lo representado y comunidades que proporcionan contención colectiva. Un hombre en un laboratorio oscuro durante el siglo XIV trabaja con metales intentando convertir plomo en oro mediante procesos que describe meticulosamente en textos que mezclan química primitiva con lenguaje simbólico incomprensible para lectores modernos. Durante siglos esos textos se descartan como basura medieval, escrita por ingenuos que confundían magia con ciencia. Jung descubre algo completamente distinto cuando estudia cientos de tratados alquímicos buscando paralelos con los sueños de sus pacientes que producen imágenes idénticas a las que aparecen en manuscritos escritos por personas que murieron hace 500 años. Los alquimistas no estaban haciendo química primitiva, sino que estaban haciendo psicología. Sin saberlo, proyectando sobre la materia externa procesos internos que no podían ver directamente.
Entonces los veían reflejados en transformaciones que creían estar observando en sustancias. La obra completa del alquimista con sus fases sigue exactamente la secuencia del proceso de individuación. Nigredo es la fase de oscuridad donde todo se disuelve, perdiendo formas establecidas. Teí psicológicamente corresponde al momento donde el yo confronta la sombra. Entonces la imagen ideal del yo se desintegra produciendo depresión. Albedo es la fase de purificación donde lo que sobrevivió la disolución se lava eliminando impurezas, y psicológicamente corresponde al momento donde después de atravesar la oscuridad emergen insights que iluminan aspectos de la psique que antes eran incomprensibles. Rubedo es la culminación dorada donde opuestos se unen en matrimonio alquímico, y psicológicamente corresponde al momento donde ánima y ánimo se integran, permitiendo que la personalidad funcione con recursos completos. Y esa correspondencia no es metáfora poética, sino similitud estructural que revela algo fundamental. Los alquimistas trabajaban con sustancias reales en laboratorios donde calentaban hornos y observaban transformaciones que ocurrían objetivamente. Pero lo que veían no era lo que creían ver, porque proyectaban sobre la materia externa procesos psíquicos internos sin poder distinguir entre ambos. Entonces sus descripciones son simultáneamente reportes de experimentos químicos y descripciones precisas de desarrollo psicológico. El estudio que Jung hace de la alquimia es evidencia histórica del inconsciente colectivo. Si personas trabajando en contextos culturales completamente diferentes producían las mismas imágenes y las mismas secuencias de transformación, entonces estaban encontrando patrones que la psique lleva consigo desde siempre. Ver la primera mitad de la vida tiene metas claras que todos reconocen. Establecerse profesionalmente construyendo una carrera, formar familia creando vínculos, acumular logros que demuestran competencia. Esas metas no requieren justificación, porque la vida misma las impone mediante necesidades biológicas y sociales. Entonces la energía fluye naturalmente hacia afuera sin que haya conflicto significativo entre lo que se quiere y lo que se debe hacer. Alguien de 25 años que trabaja intensamente para establecerse no necesita preguntarse por qué está haciendo lo que hace, porque la respuesta es obvia. Debe construir fundamentos sobre los cuales se sostendrá el resto de su vida. Pero algo extraño ocurre alrededor de los 40 años, cuando las metas de la primera mitad han sido alcanzadas o definitivamente renunciadas. Entonces ya no organizan la vida. El profesional exitoso que consiguió todo lo que buscaba descubre con sorpresa que el logro no produjo la satisfacción que esperaba. La madre cuyos hijos crecieron y ya no la necesitan se encuentra sin la identidad que la definió durante 20 años. El ejecutivo que dedicó toda su energía a ascender llega finalmente a la posición que buscaba, descubriendo que desde arriba la vista no es tan espectacular como imaginaba. Jung identifica esa crisis como momento donde la psique reclama atención que la primera mitad negó. La pregunta ya no es ¿qué debo lograr para tener éxito?, sino ¿quién soy más allá de lo que hago? ¿De qué significa mi vida más allá de los roles que desempeño? Esas preguntas que en la primera mitad habrían parecido pérdida de tiempo, se vuelven centrales en la segunda mitad, porque emergen desde el inconsciente con insistencia, que no puede ignorarse sin pagar un precio en forma de depresión, de adicciones que intentan llenar el vacío, o de crisis que colapsan estructuras que parecían sólidas. Quien resiste esa llamada intentando continuar indefinidamente con las soluciones que funcionaron en la primera mitad, produce un envejecimiento que no es solo físico, sino psíquico. Rigidez que se aferra a formas antiguas, nostalgia que idealiza el pasado, o desesperación que intenta recuperar juventud mediante esfuerzos patéticos.
La segunda mitad invita a una reorientación profunda, donde la energía que antes fluía hacia afuera, buscando logros externos, debe volverse hacia adentro. El encuentro con el sí mismo, que trasciende todas las identidades parciales, la integración de la sombra y el desarrollo de funciones que permanecieron infantiles. La ciencia que exige pruebas verificables no encuentra en Jung lo que busca. ¿Dónde está la evidencia empírica del inconsciente colectivo que no sea solo interpretación de símbolos? ¿Cómo se verifica la existencia de arquetipos que por definición nunca pueden observarse directamente? Los críticos señalan que los conceptos centrales de Jung son tan vagos que pueden aplicarse a cualquier fenómeno sin poder refutarse nunca. Entonces, la teoría se vuelve inmune a cualquier crítica empírica. El método de amplificación permite encontrar en cualquier imagen exactamente lo que el intérprete busca sin controles objetivos. Si alguien sueña con agua, el analista junguiano puede conectar esa imagen con cientos de paralelos que todos parecen relevantes, pero que en realidad no demuestran nada. Las feministas descubren que bajo el lenguaje psicológico, que parece neutral, se ocultan suposiciones patriarcales que universalizan roles de género específicos, presentándolos como estructuras eternas de la psique. Cuando Jung describe el ánima como principio femenino, caracterizado por receptividad y emoción, mientras describe el animus como principio masculino caracterizado por logos y razón, está tomando estereotipos de género que su cultura asignaba, convirtiendo esas asignaciones arbitrarias en arquetipos universales. Es su teoría del desarrollo femenino donde la mujer debe integrar el animus para alcanzar totalidad, reproduce el argumento patriarcal que dice que las mujeres necesitan principio masculino para completarse, mientras los hombres solo necesitan integrar pequeñas dosis de feminidad. Pero la controversia que más daña la reputación de Jung es su relación con el nazismo durante los años 30, cuando acepta la presidencia de la Sociedad Médica Internacional de Psicoterapia. Después de que los miembros judíos fueron expulsados, publica artículos distinguiendo entre psicología aria y psicología judía, y mantiene esa posición durante años críticos. Sus defensores argumentan que intentaba proteger el psicoanálisis desde adentro, manteniendo instituciones funcionando. Entonces su colaboración era estrategia para salvar lo que podía salvarse. Pero esa defensa no convence cuando se lee en sus escritos del periodo donde no solo acepta distinciones raciales, sino que las elabora teóricamente. Entonces no era solo acomodación táctica, sino participación activa en construcción ideológica que legitimaba persecución. Esa participación revela al menos ceguera monumental que no vio el horror que se desarrollaba. O en el peor caso, complicidad que ninguna justificación posterior puede borrar. ¿Qué queda del trabajo de Jung después de todas las críticas? Queda una visión de la psique que transformó completamente cómo entendemos qué significa ser humano. Jung insiste que cada ser humano es simultáneamente una persona única, con historia irrepetible, que nadie más puede tener, y un nodo dentro de una red de patrones que conecta con toda la experiencia humana anterior. Entonces lo más personal que alguien experimenta en soledad resulta ser lo más universal que todos comparten sin saberlo. Esa doble condición es simultáneamente fuente de la soledad que cada individuo experimenta, sabiendo que nadie puede vivir su vida por él, y fuente de la posibilidad de cualquier conexión genuina, porque si no hubiera nada compartido, entonces cada persona sería isla absoluta sin puentes. Los sueños demuestran esa doble naturaleza. Son completamente personales usando material de la biografía específica del soñador, pero simultáneamente usan patrones universales que cualquier analista entrenado reconoce porque ha visto los mismos patrones en cientos de otros sueños.
de la relación entre el yo y el sí mismo que organiza toda la psicología analítica, es descripción precisa de la tensión fundamental que constituye la condición humana. Ser individuo concreto y finito que nace en un momento específico y que morirá dejando todo, pero simultáneamente portar dentro de sí algo que lo desborda, conectándolo con una totalidad que trasciende completamente su existencia particular. Esa tensión no puede resolverse eligiendo uno de los polos, descartando el otro, sino que debe sostenerse viviendo simultáneamente ambas dimensiones. El legado de Jung que sobrevive todas las críticas legítimas es haber insistido que la psicología sin profundidad puede ser ciencia del comportamiento midiendo reacciones, puede ser ingeniería social que manipula conductas, pero no puede ser ciencia del alma humana en su plenitud que incluye dimensiones que ninguna medición captura.